Hoy hablamos de la serie anime de Bastard. Hoy vamos a hablar del manga más polémico de todos los tiempos, Bastard Ankoku no Hakashi. Bastard es un manga creado e ilustrado por Kazushi Hagiwara. El manga contiene escenas de desnudo parcial, violencia y sangre, por lo que es calificado para mayores de 15 años. Siendo su autor un amante del heavy metal, el manga es conocido por la playa de referencias a bandas como Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, Whitesnake, Anthrax, Megadeth, Venom, Guns N' Roses, Acid, Sleeper, Gamma Ray o Halloween. El manga se comenzó a publicar en la revista Shonen Jump en 1998, pero después de el volumen 36 su publicación pasó a la revista Ultra Jump. El primer volumen de Bastard en japonés fue presentado en octubre de 1988. Una serie OVA de 6 episodios fue lanzada el 25 de agosto de 1992 y el 25 de junio de 1993, pero esta, a diferencia del manga, fue clasificada solo para adultos. Y una adaptación de la serie de Little Films se ha estrenado en Netflix en 2022. Por ahora, lo que sabemos respecto al manga es que la última publicación fue el 19 de mayo de 2010 y el manga sigue en pausa, con lo cual sería el anime más largo, mejor dicho, el manga más largo de todos los tiempos. Aunque tiene un largo elenco de personajes, solo me voy a basar en dos, en este caso en Dark Snyder, que es el protagonista principal, que fue el maestro de Caris y Ases a los que enseñó el poder de la magia. Snyder no puede separarse del cuerpo de Lucien Renren, solo aparece cuando Yoko le da un beso y después de un tiempo vuelve a ser Lucien. Posee más de 400 años de edad y, según se sabe, es el único superviviente de la guerra que acabó con la humanidad. Por ello, conoce los hechizos perdidos en el tiempo y conoce la verdadera naturaleza de Antraxas, a quien se refiere como un destartalado trasto del mundo antiguo. Según se sabe, su destino está ligado a Antraxas, lo que es posible observar cuando éste muere para salvar a Archesney, pero su cuerpo resucita y se regenera espontáneamente al sentir el despertar de la diosa de la destrucción. Eso ocurre porque es un ser de la oscuridad y por tanto consigue poder gracias a que Antraxas también lo consigue, y su nombre hace referencia a Udo Darksnyder, fundador de Acid, siendo el nombre de una banda el del hechizo que le libera. No obstante, dado su aspecto físico y actitud promiscua, puede existir una segunda referencia a Dee Snider de Twisted Sister. Por otro lado, tenemos a la otra protagonista principal, que es Tian no Toyoko, que es la hija del gran sacerdote de Metallicana y fue la que rompió el hechizo de Dark Snyder. Desempeña un papel importante en la vida de Snyder, ya que los sentimientos de Rush Renren hacia Yoko influyeron en él, y es por ello que la ama y vuelve a ser una fiera cuando trata de dañarla. Es la hija de Geo, quien encerró originalmente a Dark Snyder. A pesar de parecer una muchacha frágil, es muy fuerte y posee dominio sobre la magia de los sacerdotes. Además, sus golpes son lo suficientemente fuertes para que Dark Snyder se refiera a ella como la única persona a la que teme. Y como he dicho, hay un montón de personajes que tienen muchas referencias, como Gara, que os puede recordar al personaje de Berserk, Arcesney, Kalsu, Abigail, Lars, Bon Jovina, Sailor Duel Metallicana, Geo no Soto, Chenari, Kanhar, Dimon y Lucien Renren. Han pasado 15 años desde el momento en que Dark Snyder junto a sus compañeros Gara, Kars y Arcesney trataron de conquistar el mundo, pero a pesar de haberse apoderado de casi todo el mundo, fueron derrotados por los guerreros y sacerdotes del reino de Metallicana, y Dark Snyder fue encerrado por un sacerdote de nombre Geo en el cuerpo del recién nacido Lucien Renren. 15 años después, los antiguos compañeros de Dark Snyder se reunieron nuevamente con el propósito de conquistar el mundo, pero esta vez no están liderados por Snyder, sino por un sacerdote de nombre Abigail. Añado este análisis para la gente que no conoce ciertas referencias o curiosidades de esta serie, así que vamos a ello.
Por lo tanto, se puede afirmar que aunque no vaya más allá de los homenajes y el ornamento, por ejemplo, en la comedia americana Murder Falcon, que es parte de su idiosincrasia, el heavy metal y sus artistas forman parte de la esencia de Bastard. Tantas referencias hay que recojo algunas de ellas. Bastard es un manga que sigue las andanzas del mago negro Zack Snyder en un mundo posapocalíptico de oscura fantasía heroica y grandes dosis de violencia, erotismo y humor zafio que brilla ante lo más bien pobre de su guión por su espectacular dibujo. El mangaka Kazushi Agiwara empezó a publicarlo en 1988 en el número 14 de la Weekly Shonen Jump de la editorial suiza, para pasar después a la Ultra Jump de la misma editorial, si bien la edición de las nuevas aventuras ha sido de lo más errática y su último tomo recopilado data de 2012. Bastard cuenta con 27 volúmenes en el mercado japonés y en España la última edición es la Complete Edition de Planeta Comic de 9 volúmenes. El manga fue adaptado al anime en 6 ovas clasificadas para adultos y que se tomaban algunas licencias a la hora de reflejar sus influencias metaleras para evitar problemas de derechos. Sin escapar de los clichés shonen, aunque tomándose poco en serio a sí mismo en numerosas ocasiones, Bastard nos plantea un buen argumento. La acción transcurre en los reinos del continente Metalion. Algunas de las ubicaciones se nos presentan como los reinos de Metallicana, Judas, Iron Maiden, con el príncipe Harris y anecdótico cameo de Eddie, o la ciudad de Kingdom Grison Glory, que necesitan poca explicación. Desde la primera viñeta del manga comprobamos cómo el heavy metal ya está presente, ya que veremos la empuñadura de la mítica espada del guerrero de las portadas de Manowar, y no será la única vez que aparezca. También podemos contemplar a un orco con un tatuaje de The Sleeper. El protagonista Zack Snyder toma su nombre del mítico cantante de heavy metal Udo Dirk Snyder, que fue ex de Acid y actualmente nudo, encerrado en el cuerpo de Lucien por el alto sacerdote Geo Noto Soto, referencia al cantante Jet Scott Soto. Al primer enemigo al que se enfrenta el protagonista es Osborn, obviamente por Ozzy Osbourne. En este combate, Zack Snyder invoca a un golem clavado a la mascota de Motorhead, Snakelot Warpig, si bien su aspecto en el manga es algo más fiel que en el anime. Osborn es uno de los lugartenientes de Khal-Su. Su nombre hace referencia a Khal Swan de Lion y Batman Racing, antiguo discípulo de Zack Snyder, que pretende resucitar a la diosa de la destrucción Anthrax o Anthraxas, llamada así por la banda de thrash metal. Otro de los personajes que encontraremos en los primeros compases del manga y también del anime son el príncipe Lars Ulrich, en honor a Lars Ulrich de Metallica, que aparece convertido en un pequeño dragón, y la hechicera Sen Ari recibe su nombre de Sen Harris de Diamond Head, y Kai Han, cuyo nombre podría ser un trasunto de Kai Hansen de Gamma Ray. Poco después aparecerá Di Amon, un vampiro maquillado con el mismísimo King Diamond, así como el obispo oscuro Abigail, bautizado en homenaje al disco del Rey Diamante. También conoceremos a los 10 sabios de Europe y los generales diabólicos, y algunos de los cuales no necesitan explicación y son claras referencias a artistas de hard rock y heavy metal. Algunos de ellos son Paul Gilbert, obviamente el guitarrista Paul Gilbert, Yngwie von Malmsteen, Dee Snider, cantante de Twisted Sister, Zakk Wylde de Ozzy Osbourne, Black Label Society y ahora Pantera, Brad Gill, guitarrista de Night Ranger y Ozzy, Skyway Snow White, el guitarrista Snow White de Tin Lizzy, Ross de Boss Friedrich, el guitarrista de Manowar. Y bueno, también tenemos los hechizos de Bastard invocando poderes del heavy metal. Normalmente los combates de Bastard incluyen el uso de numerosos conjuros, y es muy divertido ver cómo los personajes lanzan sus ataques más devastadores invocando personalidades de músicos y mencionando nombres de bandas de heavy metal. Ya para empezar, el encantamiento que trae de vuelta al protagonista es Apce,
Por ejemplo, Darren Snyder emplea hechizos como Venom, Sodo, Exodus, Anthem, la banda japonesa de heavy metal, Guns N' Roses, Megadeth, llamado al mismísimo Dave Mustaine, Impelietri Raven, Chroming Rose, Dark Angels o Gers Pantan, Tigre Flamígero por Tigers of Pantan. Mención aparte merecen sus Rainbow y Riot, con sus peculiares invocaciones que citan a Blackmore y a Tony Moore respectivamente. Y en uno de los combates más épicos del manga se ejecuta el poderoso Halloween, guardián de las 7 llaves, que abre las puertas del infierno con las 7 llaves, mientras menciona los nombres de varios integrantes de la banda alemana de power metal, incluso a Peter Sieg, que compuso algunos de los primeros temas. Asimismo, Darren Snyder llega a invocar a 3 peculiares ogros con títulos de discos de Udo, una de las batallas más relevantes del manga. Pero hay muchos más conjuros con nombres de grupos, como los devastadores hechizos que ejecutan los diversos personajes como Sepultura, Blind Guardian, Forbidden, Tesla, Judas Priest, los hechizos de protección Striper o Stream, o ataques de enemigos como Nevermore, Hellion o Satyr. Algunos de los personajes de Bastard tienen ataques temáticos. De esta manera, el villano Kalshu entona hechizos relacionados con el hielo y el agua como Axis, invocando a los miembros del grupo de dragones de agua Celtic Frogs o Tankard. No obstante, también desata su poderoso hechizo Testament, pidiendo ayuda a nada más y nada menos que a Chuck Billy, Eric Peterson y compañía. Más adelante, cuando los ángeles hacen acto de aparición en el manga, Agiwara tiene el detalle de reservarles hechizos como White Cross y Ex-Sinner, homenaje a bandas de hard rock cristiano, aunque también desatan el poderoso ataque Gamma Ray. En definitiva, Bastard está plagado de divertidas referencias al mundo del heavy metal, y aquí no hemos citado todas, algunas de las cuales no se han visto trasladadas al anime. De hecho, para curarse en salud respecto a cualquier problema legal que pudiera ocurrir, se nos advierte que al principio de cada capítulo cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y más allá de todos estos guiños al metal y al hard rock que atesora Bastard, también podemos escuchar una banda sonora a la altura que cuenta con Bloody Program Frame de los japoneses Cold Rain en la canción de apertura del anime de Netflix. Por todo lo citado anteriormente, considero a Bastard una obra maestra inacabada. Evidentemente, el manga conseguí leerlo durante la época de los años 90 y seguí esperando a ver si había algún tipo de publicación, dado que empezó como un manga que empezaba de manera mensual, pasó a bimestral, después a trimestral y después anual. Así que nunca sabremos cómo acaba esta historia, si sabemos cómo empieza, si sabemos que el autor es un amante perdido del heavy metal y nos hace esta historia épica de fantasía y magia, ¿no? En la cual, pues bueno, nos regala todas estas referencias al mundo de metal, ¿no? Que era muy de la época. Por otra parte, me vi aquellas 6 ovas clasificadas como adultos en la época, que tenían mucha censura. El dibujado tampoco se asemejaba mucho, tampoco se asemeja, dado que en esta review os he puesto imágenes de los cómics, las ilustraciones eran para aquella época alucinantes, pero claro, el guión carecía de suficiente consistencia. Pero bueno, te divertías leyéndolo y disfrutabas porque tiene ese humor zafio, ese humor negro que tanta gracia me hace. Respecto a la serie, hay cosas que me han gustado, que es que han tenido el valor de reproducirla tal cual es en el manga, y sobre todo, pues bueno, yo creo que la interpretación de los seiyus en este caso está muy bien, sobre todo el seiyu que interpreta a Zack Snyder, y como digo, me encanta mucho cuando rompe la cuarta pared para hablar con nosotros, ¿no? Entonces me parece, para mí es una obra de culto, o sea, una obra maestra y una obra de culto, algo que
nunca mejor dicho, está escondido entre las sombras, ¿no? Y que poca gente conoce, y que bueno, gracias a de la mano de Netflix, pues bueno, tenemos la oportunidad de conocerlo y ver esta historia animada, ¿no? No sé hasta dónde llegará, no sé qué cuotas llegará, no sé si llegará hasta donde está parado el manga, porque son 27 volúmenes. No sabemos si Kazushi Hagiwara pues tiene pensado seguir durante mucho tiempo, y esto también lo quiero decir, ¿no? Me parece cruel porque él lo que está contando es una historia de ficción, ¿no? Pero en su época este manga tuvo mucha censura, mucha polémica. Por eso decía que es el manga más polémico de todos los tiempos, porque la relación entre Lucien y que tiene Lucien con Tía es un poco complicada, ¿no? Y ya sabéis cómo la sociedad japonesa para algunas cosas, o sea, luego tienen hentai, luego tienen hacen sadomaso, o sea, pero ellos de cara a la sociedad hacia afuera son personas muy serias, ¿no? Muy rígidas en ese sentido. Entonces, digamos que este manga, pues básicamente montón de madres pusieron el grito en el cielo, ¿no? Por la relación que comentaba entre Tía y Lucien, porque digamos que daban a interpretar que el mangaka pues hablaba de la pederastia, del abuso a los menores, ¿no? Porque tenía Tía que besar a Lucien para que se convirtiera en Dan Snyder, ¿no? Y esa fue una de tantas polémicas que tuvo este manga, pues, sobre todo por esas referencias que ahora están muy bien vistas, o sea, simplemente, o sea, me hace gracia porque la productora Kadokawa no para de producir animes ecchi, que son, o sea, son, para que entendáis, ecchi es digamos la frontera entre pasar del anime gracioso al anime hentai directamente, o sea, es ¿cómo decirlo? Este sería como hentai softcore, para que os entendáis, ¿vale? No hay escenas explícitas, pero pueden rozar el límite hasta ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ocurren una serie de escenas, pero claro, son tomadas desde el punto de humor y del cachondeo particular, que además de la época, porque estamos hablando de una de un manga o de un anime en este caso, ¿no? Que su demografía eran shonen, seinen, ¿no? Y que bueno, que eran propias de la época de 1988, donde digamos los autores y los mangakas sobre todo exploraban, ¿no? Por eso siempre se ha dicho, ¿no? Bastardamente, nunca mejor dicho, que esto era cine para adultos, ¿no? Eran procesos de animación, eran prácticas de animación en aquella época, y bueno, lo que reflejaban era eso, cómo esta gente, sin necesidad de contratar actores, que ya lo he contado alguna vez en otros vídeos, sin necesidad de tener actores ni nada, y solo simplemente basándose en las técnicas de animación de dibujos, podían montar estas grandes historias que, si hubieran intentado llevarlas de manera como se están llevando ahora, live action, pues les hubieran costado un dinero. Y tal como se trabaja en Japón, que esto es algo que no se habla tanto, digamos que en la industria del cine los productores son demasiado exigentes. Además, suelen llevar la mano de las grandes marcas, es decir, suelen llevar la mano de la Toei, de Bandai Namco, etcétera, ¿no? Gente que se dedica más a otras cosas, a videojuegos, a animes y etcétera, ¿no? Entonces, como creativos que son, tienen muchos problemas, o sea, es decir, Shonen Jump, digamos que es la puerta para que los mangakas se explayen y hagan sus obras como quieran, o sea, muestren sus mangas, ¿no?
Y luego, pues luego normalmente tienen gran aceptación, media aceptación o ninguna aceptación, ¿no? Pero normalmente estos que suelen triunfar, les encantaría ver sus obras pues convertidas, yo que sé, en una serie de animación, en un live action. Y bueno, pues tienen estos productores que son terribles, o sea, realmente son terribles. Date cuenta, o sea, daros cuenta de una cosa: a los mangakas se les exprime como los limones en Japón. Es decir, porque ellos, o sea, si la serie triunfa, están obligados a seguir, a seguir, a seguir. No tienen parones, se les exigen, echan muchas horas. Y das cuenta que esta gente también tiene vida. O sea, que esto es como un medio hobby que ellos tienen, ¿no? Y entonces es complicado para ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, no? Que a este autor, entre que le ponían palos en las ruedas, y que a la gente, o sea, digamos que padres de familia, o sea, hombres y mujeres padres, estaban en contra del manga, ya de por sí, ¿no? Productores le complicaban la vida también. Y este hombre, aparte, era su hobby, es un trabajo que, imaginaos, estamos en 1900, comenzó en 1988 y estamos en 2022, ¿no? Entonces, digamos que ahora supongo que Kazushi Agiwara pues estará un poco feliz de que por fin puedan llevar su obra, su guión, su historia al anime y tener que ahorrarse, y a lo mejor quizá con ese dinero o con esas ganancias que tenga de la serie, pues pueda acabar la obra que empezó en 1988. Quiero decir, los mangakas no se llevan nada de esto. Realmente se lo llevan otros porque compran los derechos y le dan una parte, ¿no? Entonces, por una parte quiero elogiar el trabajo de Hagiwara. La historia me parecía muy interesante, el dibujo me parecía espectacular. No había otra cosa mejor en aquella época, los 80, 90 me refiero, a nivel de dibujo. Bueno, sí, había Vagabond, había otras cosas, pero bueno, como cosa revolucionaria, concepto revolucionario, sobre todo perteneciente al género fantasía oscura, acción posapocalíptico, espada y brujería, aventura, comedia y lo que ahora conocemos como ecchi, pues la verdad que era una gran obra, ¿no? Y bueno, sin más, espero haberos ayudado a entender qué es Bastard. Os animo a que veáis la serie si no la habéis visto. Va a ser divertido para vosotros encontrar todas las referencias, aunque ya os he hecho spoilers de unas cuantas. Pero bueno, a los amantes del metal en general seguro que os va a gustar esta serie, simplemente por las puñeteras referencias y además cómo la gestionan. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado esta review, un poco tardía, pero bueno, ya ha llegado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.